¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues tenemos a uno de los miembros de este grupo multidisciplinario, el doctor Eduardo Bañuelos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola Ángel, buenas tardes. No, gracias por la invitación. Todo No, muy bien. no, hombre, qué bueno, ya es la segunda, ya, la tercera vez, no me estoy equivocando, la tercera vez Ah, que ya está aquí con la nosotros. tercera vez que estamos ¿Y aquí. qué tal? ¿Cómo se sintió? Digo, ahorita ya con que ya va su tercer episodio, ya se Bien, va bien, envolviendo un bien. poco La verdad más. es que es dar información, Ok. orientar al público, orientar a los pacientes y a la familia acerca de lo que es el tratamiento oncológico en un grupo multidisciplinario. Imagino que es muy diferente al estar como por ejemplo hablando ahorita o grabándonos en este momento a que se lo hable con un paciente o que lo comente con un amigo, no sé, ¿cómo es la experiencia sin... Sí, yo creo que todos, bueno, ese temor a las cámaras, Sí. creo que el médico, bueno, en particular Ujú. creo que es experiencia de tener enfrente una cámara, de grabar, eh, impacta, Ok. pero el plan es ayudar, es informar y orientar al paciente, entonces tratar de verte como un paciente es como que Sí, la no, estrategia y de para... hecho esa es la idea, porque le comento a la mayoría de los médicos es que yo estoy en la postura pues de las personas que nos están viendo, porque de los temas que ustedes conocen y dominan, pues yo estoy como curioso y estoy escuchando y escuchando, y toda la información para mí es como si me la explicaran y es algo nuevo, porque incluso hay cosas que no sabemos, y esa es la intención principal de esto, doctor. Bueno, pues muchas gracias Ángel de nuevo por la invitación. No, hombre, no, le agradezco mucho a usted. Y pues, bueno, el tema de hoy justamente vamos a hablar del cáncer de pulmón. Es un tema que ya habíamos platicado anteriormente con el doctor Eduardo. Y pues ahorita vamos a darle seguimiento en pues en esta cápsula, doctor. Pues iniciando con la pregunta clave, doc, ¿qué es el cáncer de pulmón principalmente? Bueno, primero que nada vamos a definir de nuevo lo que es cáncer. Ok, El cáncer es la mutación o el sobrecrecimiento de células que no tienen una función específica en determinados órganos. Recordemos que la célula tiene un ciclo celular, un ciclo biológico en el cual hay genes que favorecen el crecimiento, pero también hay genes que harán que esa célula termine su función o termine su vida útil, ¿sí? Entonces, el cáncer de pulmón es aquel cáncer, es aquel tumor en el cual el ciclo celular de determinadas células que conforman este órgano, que son los pulmones o la vía aérea, muta y forma tumores que no tienen una función o que en determinados cánceres tienen una función distinta a lo que debería ser. ¿Sí? por ejemplo, doctor, ahorita que estamos hablando de eso, los pulmones principalmente, Sí, bueno, son un órgano que tiene función, ¿no? sí, así es. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la Ok. anatomía. Tenemos una vía aérea en la cual el objetivo de esta vía aérea es oxigenar, Ok, darle este ion, este oxígeno a la sangre. Entonces los pulmones, tenemos dos pulmones, tenemos una caja torácica, los pulmones están contenidos en esta caja torácica. Los pulmones, el aire llega de esta nariz, de esta boca, hacia los pulmones por ok. una vía aérea en la cual se comunica una tráquea. La tráquea se divide en unos bronquios y de los bronquios va ramificándose a zonas o a regiones más pequeñas hasta llegar a una unidad funcional que llamamos alveolo. En este alveolo, que es una capsulita o una membrana en la cual la sangre Ujú. llega, la sangre llega, el oxígeno llega a esa región, hay un intercambio de gases de sangre en ese sitio donde se pierde dióxido de carbono, donde se absorbe oxígeno Ok. para llegar al torrente sanguíneo y así tener esta función tan importante que tiene el oxígeno en determinado organismo y en las funciones que tiene el cuerpo. ¿Sí? Digamos que técnicamente como que oxigenamos nuestra sangre, por Sí, así así decirlo. es. El objetivo de la función principal de los pulmones era oxigenar Ok. y excretar ese residuo, esa toxina que se llama dióxido de carbono, también por la respiración. ¿Sí? Digo, Ese es el objetivo de la... los pulmones son parte del sistema respiratorio como tal. O sea, digo, porque a veces Sí, el sis- se suele confundir, ¿no? De que incluso los pulmones son el sistema respiratorio. es O parte de es un parte. sistema respiratorio, también lo componen, como ya dijimos, estos bronquiolos, estos Ok. bronquios, esta tráquea y la cavidad oral, que también es parte del sistema respiratorio. Cáncer de pulmón
hablando en específico, pues ya son segmentando, estos, ¿no? son Okay. es esta esponjita, esta bolsita que contiene estas unidades funcionales de alvéolos y que ocupa este espacio en la cavidad torácica, en el pecho, Okay. ¿sí? Por ejemplo, doctor, de pulmones, pues ya sabemos, anatómicamente tenemos pues, dos Tenemos partes, ¿no? dos pulmones. Digo, no sé que me vaya a equivocar y resulta que tengamos uno, ¿no? Bueno, tenemos dos. ¿Cómo es que se desarrolla el cáncer? Digo, ¿ataca los dos pulmones a la vez o se empieza a desarrollar uno? ¿Cómo es pues, técnicamente el proceso de crecimiento, ¿no? De este cáncer. Normalmente es raro que tengamos una lesión o que tengamos un tumor en ambos pulmones, ¿sí? O que se origine que se origine de inicio, perdón por la redundancia, en ambos pulmones a la vez, ¿sí? Okay. Desafortunadamente, sí es cierto que encontramos afección o cánceres pulmonares en ambos pulmones o en la región una región medial que se llama mediastrino, Okay. en etapas o en una etapa clínica de estos tumores, ¿sí? Okay. Normalmente el cáncer pulmonar se origina en una unidad, en un segmento de estos pulmones y tiende a diseminarse o a invadir las regiones o a producir algo que se llama metástasis, Okay. una diseminación a otro órgano distante, ¿sí? Digamos que que se origina y empieza a esparcirse a otro tipo de áreas, ¿no? Sí, Técnicamente. así Y por ejemplo, cuando este se origina, no necesariamente en el área media del sistema, cuando se origina directamente en un pulmón, ahí cómo se enfoca el cáncer, ¿no? O sea, se empieza a desarrollar en ese mismo pulmón, hay riesgo de que haya metástasis a otro tipo de órgano. Sí, primero para entender un poquito el cáncer de pulmón pues, también hay que dividirlo en qué se origina. Hay Okay. células hay tejidos en el pulmón que se llaman células epiteliales. Las células epiteliales dan el revestimiento, la forma a estos bronquios y a este pulmón, ¿sí? Hay unas células que se llaman células acinares que la función principal es producir el moco, ¿sí? Y hay otras células neuroendocrinas que producen determinadas hormonas en estas regiones, en estos pulmones, para tener una función específica. Entonces, si se origina de las células epiteliales, tendrán un nombre, si se originan de las células acinares, tendrán este otro nombre que es adenocarcinoma, y si se origina de células neuroendocrinas, serán estos tumores que se llaman neuroendocrinos, ¿sí? Okay. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de pulmón se originan en las células epiteliales y de hecho la clasificación de los cánceres de pulmón está así, en células, en células pequeñas y células no pequeñas, microcíticos o no microcíticos o macrocíticos, Okay. ¿sí? En cuanto a hablar de cánceres o tumores o cánceres microcíticos, principalmente nos vamos a estos tumores que se originan en células neuroendocrinas. Afortunadamente son solamente el 10 o el 15% de los tumores de los cánceres de pulmón, pero desafortunadamente son los más agresivos, ya que tienden a producir hormonas o a producir sustancias que tienen una función específica en determinados órganos, ¿sí? Son tumores que cuando los detectamos, la detección se da en etapas clínicas avanzadas y nos damos cuenta por los síntomas que producen ese tipo de tumores. ¿No produce síntomas antes? O sea necesariamente ya se empiezan a desarrollar síntomas. Hablando de este tipo de cáncer de células pequeñas, sí, son síntomas asociados a la cantidad o la producción de una hormona específica, ¿sí? El otro 80-70% de los cánceres de pulmón son aquellos que se llaman células no pequeñas, de los cuales alteran principalmente las células epiteliales, las células que conforman o que organizan este órgano, pulmón, bronquios, y que ocupan o que están ocupando un espacio, siendo células que no tienen una función y que empiezan a desarrollar un efecto o no funcional o un efecto de masa a nivel o en la región pulmonar, ¿sí? Okay. Estas células o estos tumores tienden a producir o a invadir de manera regional y después a distancia este órgano, ¿sí? Doctor, y ahí es cuando empieza a... Digo,
Cuando ya se pasa a un riesgo más alto, ¿cómo es que se desarrolla la metástasis en ese tipo de cáncer específicamente? Digo, ya que estaba mencionando que existe un alto riesgo, ya posterior a que pasan los síntomas ya altos, Los síntomas, perdón, ¿cuáles me son? brinqué un Sí, poquito los ¿cuáles son los síntomas síntomas exactamente? de los epiteliales Sí. en cuanto a las células no pequeñas. Los síntomas habituales pues será la tos. Aquí hay una tos, O sea, principalmente la tos. sí, Ahí. una tos, un dolor a nivel del tórax, Okay. la presencia o la dificultad para respirar, la pérdida de peso, un dolor opresivo, o una lesión palpable, ¿sí? A nivel de cuello o a Que nivel hay de la alguna región inflamación, axilar. por Sí, ejemplo. así es. Son enopatías. Desafortunadamente el cáncer de pulmón sigue siendo una enfermedad que tiene una gran prevalencia, que es una enfermedad que todos los países tienen y sigue siendo un problema de salud. A comparación de cáncer de mama o cáncer de próstata como ejemplos, tanto en hombre como mujer, que tenemos la opción o la ventaja de hacer una detección oportuna o un examen de pesquisa, un examen de detección, el cáncer de pulmón se tiene la herramienta, pero no es una herramienta que se pueda utilizar de manera rutinaria. Okay. Estamos hablando de una tomografía, ¿sí? Desafortunadamente en países como el nuestro, no tenemos la infraestructura o no tenemos las posibilidades de desarrollar este estudio a la mayor cantidad de población, como lo fuera una mastografía, un ultrasonido sí, que es más de cáncer accesible, de mama, ¿no? Económicamente. o un ultrasonido en próstata en el hombre, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a presentar síntomas, ya es, por ejemplo, cuando ya Sí, estamos en etapas avanzadas, ¿no? Desafortunadamente sí, cáncer de pulmón, detectar o encontrar un paciente en una etapa clínica temprana es difícil. Como ¿Por qué? no sé, en qué porcentaje más o menos Realmente puede. encontramos etapas clínicas tempranas en un 10 o un 15%. No, Desafortunadamente el cáncer de pulmón se detecta en etapas clínicas tarde o locorregionalmente avanzadas o enfermedades metastásicas. Okay. Porque no tenemos este screening o esta detección o no se cuenta con las herramientas en un sistema de salud pública para una detección oportuna. ¿Sí? Ok, no, es que es dato sorprendente porque, por ejemplo, en otro tipo de cánceres, como usted mencionaba, se puede detectar oportunamente. Sí, así es. Y aquí es demasiado complejo. O sea, tan solo un 10% de personas que puedan detectarse en etapas muy tempranas, sí es. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se pudiera hacer quizá para... La Organización Mundial de la Salud No sé. o la Organización Panamericana de Salud también y los sistemas de salud están virando o están dando este auge a hacer una detección oportuna de ese tipo de tumores y están empezando a sacar escalas en pacientes que pudieran tener el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Para hablar de estos factores de riesgo, pues también es importante saber qué es lo que lo causa. ¿Sí? Creo que de todos es sabido que el tabaquismo es la principal causa en todos los tumores y principalmente en este pulmón, pues no se queda atrás y creo y los libros, artículos la reportan como la primera causa de origen de este tipo de tumores. Recordemos que pues el tabaco sigue siendo un agente nocivo directo. Sí, a nivel pulmonar, a nivel de estos alveolos, a nivel de este epitelio, de estas células, y todo lo que altere o todo lo que lastime este ciclo celular será propenso a formar este tipo de tumores. El tabaco tiene hasta 700 elementos, de los cuales se pueden mencionar dióxido de carbono, nitrosaminas. Que ahorita ya lo están regulando, ¿no? Supuestamente. Ya lo están regulando, entre comillas, pero aún así la gente pues sigue comprando, sigue consumiendo. Es un hábito, se están saliendo también uso de cigarros electrónicos, también todavía hay estudios en los cuales no sabemos el riesgo que pueda tener estos cigarros electrónicos. Creo que todo lo que llegue directamente hacia los pulmones, siendo un químico, tendrá un efecto nocivo. Exactamente. Pero se tiene que valorar, se tiene que estandarizar en cuanto a los artículos, en cuanto a la evidencia clínica, ¿sí? Lo que se sabe ya al 100% es que el tabaco siempre será el mayor factor de riesgo para el cáncer de pulmón
Y también podemos platicar de otras sustancias, ¿sí? Gas radón, la presencia de gas radón que se utilizaba o que se degrada de algunos gases aromáticos, también es un factor de riesgo. Determinadas ocupaciones, aquellos constructores que utilizaban el asbesto en la construcción, el plomo en las pinturas, determinadas sustancias que al contacto con estas células, con este epitelio, con estas estructuras, empezaban o formaban la mutación de estas células, ¿sí? Entonces, regresándonos un poquito a lo que son las escalas o las formas de evaluarlo, pues Sí. si tenemos un paciente que es mayor de 40 años, que es hombre, tiene tabaquismo activo, el índice de tabaco es mayor de 20, tiene una ocupación con una exposición directa a estas toxinas, Sí. pues sabemos que este paciente es un paciente de riesgo, se le dará una escala de acuerdo a lo que esté presente y será candidato a realizar un estudio de pesquisa como es la tomografía o un estudio más de extensión. Es justamente lo que le iba a preguntar, doctor. Ahorita mencionaba, digo, ya que estamos ejemplificando el paciente como tal, que es a partir de 40 años, pero se puede dar incluso este tipo de cáncer antes, digo, Sí. tomando en consideración que la sociedad de ahorita, digo, por mencionar, hay jóvenes que ya empiezan a fumar desde 14, 15 años, digo. Sí, de hecho, hace que en los años 70 la prevalencia o lo que se sabía de cáncer de pulmón en cuanto a prevalencia era baja. Okay. El tabaquismo sigue siendo ese factor. Un factor importante. Sí. Y sí, anteriormente los hombres eran los que fumaban tanto tabaco como otro tipo de sustancias, y eran los que mayormente estaban propensos a desarrollar este tipo de cánceres, pero ahorita la mujer también toma este hábito y está propensa a desarrollar este tipo de lesiones. Otro porcentaje también importante es la presencia de factores genéticos en los cánceres de pulmón, que también es un factor que se tiene que estudiar para darle un riesgo a un paciente. ¿Sí? Principalmente es todo su historial médico, ¿no, doctor? Sí, así es. Pero realmente lo que sigue llevando en pie es el tabaquismo como la primera causa en cáncer de pulmón. Pero, digo, lejos del tabaquismo y lejos de alguna pues, herencia genética, ¿no? Alguna prevalencia en los genes. Hay otro factor, quizá que no estamos mencionando, quizá la radiación, algún factor ambiental. Digo, ahorita, por ejemplo, aquí en Monterrey que estamos con lo del smog y todo eso, importante. ¿no? La contaminación tiene un factor importante en el desarrollo de un cáncer pulmonar, pero siempre tenemos que hacer hincapié que el tabaquismo será la principal causa. No es lo mismo tener de manera directa o inhalar de manera directa las toxinas a los gases o a las sustancias que están en esta contaminación en un ambiente, ¿sí? Realmente el factor predisponente será el tabaquismo. Entonces la importancia de prevenir, de evitar este hábito creo que es lo primordial para tratar de prevenir o para que esta incidencia o esta prevalencia de cáncer de pulmón empiece a bajar estas estadísticas y que en 40, 50 años ocupe un lugar más abajo o quisiéramos que desapareciera de lo que es de estos números. Desafortunadamente el cáncer de pulmón sigue siendo el primer lugar en mortalidad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? De que es el cáncer que más mata a pacientes. Y si el porcentaje de diagnóstico previo es muy bajo, un 10%, no hay que imaginar sí, así es. El factor de riesgo. Desafortunadamente encontramos, te voy a repetir, a pacientes en etapas clínicas avanzadas, en los cuales el tratamiento debe ser más agresivo y lo que buscamos siempre como grupo oncológico, como tratamiento oncológico, será darle calidad, cantidad de vida a este paciente en las mejores condiciones. Doctor, aquí, ahorita que estamos hablando todo esto de fumar, no fumar, me entró una duda. Digo, no sé si, la pregunta la voy a tratar de estructurar lo más clara posible, pero a un paciente
un paciente que tiene cáncer, o dos pacientes que tienen cáncer de pulmón, desarrollaron cáncer de pulmón, pero uno nunca en su vida fumó y el otro sí. ¿El efecto en cuanto a la enfermedad es el mismo? ¿Tienen los mismos síntomas? ¿O varía en cuanto al factor de fumar o no? Siempre será un paciente, el hecho de desarrollar cáncer de pulmón, el pronóstico es no favorable, ¿sí? Okay. No quisiéramos decir otras palabras, pero no es no favorable. Dependerá mucho de la etapa clínica en la que lo detectemos, ¿sí? Okay. Aquel paciente que no fumó tendrá una mayor capacidad pulmonar, entonces tendrá este tejido, teóricamente debiera de tener ese tejido pulmonar en mejores condiciones que lo ayudará a un tratamiento oncológico o con un mejor pronóstico en el tratamiento oncológico, ¿sí? Okay. A comparación de los pacientes que fuman, que también están asociados a otro tipo de enfermedades como EPOC, enfisema pulmonar, y en los cuales este tejido, este parénquima pulmonar no tiene la función como un paciente que no fuma, ¿sí? Okay. Parte del tratamiento en el cáncer de pulmón es la cirugía, y el hecho de ofrecer una cirugía a un paciente con una capacidad pulmonar disminuida, ya sea por enfisema, por alguna enfermedad restrictiva a nivel pulmonar, pues condiciona un peor pronóstico, ¿sí? Entonces, sí, eso sí es importante aclararlo. Normalmente los cánceres que se asocian a pacientes no fumadores son del tipo de adenocarcinoma o este tipo de células pequeñas, en los cuales el tratamiento se basará en la etapa clínica que se detecte, Okay. y en el de si es o no de células grandes o de células pequeñas, ¿sí? Ya se verá, me imagino que dentro del diagnóstico se verá si es candidato a una cirugía o si ya se va directamente a quimio o cómo es la etapa del tratamiento, digo, específicamente. Primero que nada, darle el diagnóstico. Okay. La forma de dar un diagnóstico siempre será con la obtención de un tejido, ¿sí? Los síntomas. Si tengo un paciente que me llega a la consulta con pérdida de peso, con sudoraciones, con dolor, con una masa, con la presencia de expectoraciones con sangre, pues eso es motivo de estudio, ¿sí? Okay. La forma de localizar células será ya sea por una broncoscopía, por la secreción que nosotros llamamos esputo en un frotis o una laminilla observada al microscopio, en busca de estas células que están mutadas, para dar un diagnóstico histológico de este tipo de lesiones. En ocasiones, y como ya lo mencionamos, son enfermedades que llegan en etapas clínicas avanzadas con la presencia de síntomas paraneoplásicos o de cuadros paraneoplásicos diferentes a lo que pensamos como un tumor de pulmón, o la presencia de adenopatías de ganglios, de bolizas en el cuello, en la región axilar, que son motivo de estudio, ¿sí? Okay. El hecho de tener este resultado histológico que me diga si es de células pequeñas o no pequeñas, y algo que se llama inmunohistoquímica me orientará a dar un diagnóstico como tal de cáncer de pulmón, ¿sí? El tratamiento dependerá de esto, del resultado, ¿no? Del resultado, Okay. de ser positivo, y del tamaño o la extensión que tiene este tumor en el pulmón, y la extensión que tiene hacia los ganglios linfáticos, o la presencia de enfermedad metastásica, Okay. o enfermedad en otro órgano distinto al pulmón. Y si, por ejemplo, si aún no infiere o no desarrolla la metástasis, me imagino que hay, ¿cómo es el proceso? En un paciente que aún no desarrolla metástasis, el tratamiento es diferente, es menos agresivo, es más agresivo que el que tiene metástasis. El tratamiento, aquí lo que buscamos es siempre como tratamiento oncológico, será la curación, ¿sí? Okay. O darle esta sobrevida al paciente. El hecho de tener una etapa clínica temprana, el tratamiento inicial por guía será quirúrgico, ¿sí? El quitar la lesión siempre y cuando sea resecable, que tengamos una evidencia de que no haya afección a ganglios, o que no tenga adenopatías en un órgano que se llama mediastino, ¿sí? Esto será, el tratamiento inicial será quirúrgico en etapas clínicas tempranas. Cuando tenemos etapas clínicas
locorregionales. ¿Qué quiere decir eso? Con afección a ganglios linfáticos tendremos que cambiar un poquito ese tratamiento e iniciar con quimioterapia, Okay. seguida probablemente de cirugía, si está en las condiciones adecuadas para hacer una resección de una segmentectomía, una lobectomía de este tipo de tumores, ¿sí? Principalmente segmentectomías, ¿sí? O quitar lóbulos completos de donde está originando este tumor. Y ahí y se puede volver, y si funciona, se vuelve a desarrollar, vuelve a crecer un nuevo tumor ahí como... Si se vuelve, bueno, aquí el plan de tratamiento oncológico siempre será quitar Quitar por el completo, tumor ¿no? primario. Okay. Sí, siempre habrá un riesgo de una recurrencia de ese tipo de enfermedad, sí, pero para eso el beneficio de la adyuvancia, de la quimioterapia después de un evento quirúrgico para evitar que tenga una recurrencia temprana o que en sí recurra a este tipo de lesiones. Mientras más temprana sea la enfermedad y más temprano se detecte, mejor pronóstico tendremos para tratar este tipo de lesiones. Ok, doctor. Vamos a hacer un paréntesis en esta sección, porque estoy viendo que están dejando demasiadas preguntas en lo que son las redes sociales. Bueno. Entonces, vamos a contestar un poco de ellas. Primero que nada, le mandan muchos saludos. Dicen saludos a doctor Bañuelos, el mejor oncólogo, Alejandra Llanas. Y pues aquí nos comenta Mario Zurita. Nos pone, muy buen doctor Bañuelos. Ok, de aquí dice que que usted operó a su mamá de 4 tumores en el estómago. Y que si no fuera por usted y su gran trabajo, su mamá no estuviera aquí con nosotros. Gracias, Mario. Ahora sí que más que nada están recibiendo puras felicitaciones, doctor, por su excelente trabajo. Ok, aquí nos pone, doctor. Lo voy a poner anónimo. Doctor, el uso constante de vape, del vapor, ¿me puede dar un diagnóstico si pudiera yo desarrollar o no cáncer? Llevo 2 años ya utilizando como dijo, cambiando Mira, el tabaquismo por el vape, así es como lo puso. y hay estudios, todavía no hay una evidencia científica con el peso necesario para decir que los vape, que este tipo de dispositivos electrónicos causan el cáncer de pulmón. Pero sí hay que tomar en cuenta de que sigue siendo una sustancia, estos vapores siguen siendo una sustancia que va a llegar directamente a esta unidad funcional que son los alveolos y que deben de tener, no es algo fisiológico, no es lo habitual, el hecho de respirar oxígeno. Entonces, lo que sí sabemos es que este tipo de vaporizadores producen inflamación, algo que llamamos neumonitis en este sistema, y es la evidencia que se tiene hasta ahora. No hay una evidencia que tenga el peso necesario para decir que los vaporizadores causen tumores o mutaciones en ese tipo de pacientes, pero sí sabemos que muchos de los pacientes que hicieron este cambio por vaporizadores tenían antecedente de tabaquismo y lo están tomando como una Digamos que aún no existen los estudios suficientes, sí, ¿no? no hay un peso necesario de los estudios para diagnosticar de manera concreta de que hacen o que tienen un efecto nocivo. Pero digamos, ¿cuánto tiempo tendríamos más que esperar para conocer? No sé si tengas dato o no, pero aproximadamente qué tanto tiempo deberíamos nosotros esperar, quizá para conocer los resultados. Creo que pronto ya saldrán estudios. Sí. Realmente es una tendencia o es este hábito, están migrando del tabaquismo como tal a este uso de vaporizadores, y yo creo que pronto tendremos alguna respuesta, algún estudio que dé el peso para ver si es un factor de riesgo y para considerarlo nosotros como un factor de riesgo en una escala para producir cáncer de pulmón, ¿sí? Lo que sí te voy a repetir es si está asociado con determinadas neumonitis, con determinadas infecciones, por el hecho de ser un vapor, de ser un químico que va directamente hacia los pulmones, nada más. Eso sí hay artículos que lo reportan. Que puede afectar, ¿no? Sí, que puede afectar, con un proceso inflamatorio más no oncológico. Aquí también nos pone, doctor, como última pregunta,
¿Qué es lo que no debe hacer una persona que tiene diagnosticado el cáncer de pulmón? O sea, ¿qué es lo que se debe evitar hacer, no? Principalmente. Ok, primero que nada, yo creo que si ya tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, es un paciente que ya tiene un oncólogo, un grupo de oncólogos tratándolo. Ok. Eh, dependerá mucho del estado funcional que tiene el paciente. Siempre como nosotros como grupo oncológico, lo que buscamos es darle calidad al paciente. Entonces, de acuerdo al estado físico, al estado funcional que tiene el paciente, será la limitación que pudiéramos restringir nosotros. Pero el plan siempre del tratamiento oncológico será darle calidad y cantidad de vida a este paciente con esta enfermedad tan grave que es un cáncer de pulmón. ¿Sí? Okay. Entonces, yo quisiera decirle a mis pacientes, no te quiero limitar, pero ahorita vamos en esta etapa de la enfermedad, vas a recibir este tratamiento, Sí. Quiero que tengas estas consideraciones para que nos vaya bien en este camino que es el tratamiento oncológico. Sí, porque principalmente, como usted menciona, ¿no? Es brindarle la calidad de vida al paciente Sí, lo más posible, o sea, brindarle entonces, una comodidad lo más que se pueda, principalmente, Doc. Me gustaría, doctor, que antes de finalizar, como en todas las sesiones, nos pudiera compartir qué es lo que nosotros podríamos hacer, digo, adicional a dejar el tabaco principalmente, ¿qué otros factores podríamos nosotros asociar a nuestro estilo de vida para poder, pues quizá reducir el riesgo, ¿no? Este factor de riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. principalmente, ya le dijiste y hay que notar bien que es el tabaquismo. Entonces, la principal estrategia para disminuir el cáncer del pulmón será evitar o tomar conciencia de que el tabaquismo es un hábito nocivo para la salud, como bien nos marcan todas las cajitas ahora los tabacos. Sí, Entonces, eliminarlo al 100% será la mejor herramienta. Seguido de esto, una vida saludable. Lo que todo médico o toda persona de salud te tendrá que decir será ese ejercicio, una dieta sana, claro. tener sus cuidados personales para evitar un riesgo para ese tipo de problema. ¿Sí? Conocer sus antecedentes también familiares y nada más. Pero principalmente todos quisiéramos vivir en la playa sin contaminación. Sí, pero no se puede. No se puede. Entonces, tratar de disminuir estos factores de riesgo al 100, inicialmente el tabaquismo, esta exposición exagerada a determinada toxina, hablando de enfermedades ocupacionales, será importante. El uso de mascarilla cuando estamos expuestos a estos polvos por el tipo de empleo, también será importante. ¿Sí? Doctor, creo que, digo, se me estaba pasando ahorita que mencionaba, ahorita con el tema de COVID, las mascarillas y todo eso. Una pregunta final, digo, ¿el COVID influyó mucho o le tocó casos cuando fue cuando estuvo en esta pandemia en cuestiones de cáncer de pulmón? Digo, ¿sí se desarrollaron más casos específicamente o no sé cómo es que fue el factor de este virus? La pandemia nos fue un cambio drástico en el sistema de atención de un paciente. Se detectaron lesiones o nódulos pulmonares que anteriormente no se detectaban. ¿Por qué? Porque el paciente que llegaba a un área de urgencias era motivo de estudio era tomar una radiografía. Claro. ¿Sí? Los neumólogos detectaron estos nódulos pulmonares como sospechas y muchos de estos nódulos pulmonares mutaron o desarrolló en el estudio final se diagnosticó ese tipo de lesiones como cánceres pulmonares. Una asociación directa de COVID y cáncer de pulmón no hay la evidencia científica como tal, pero creo que es el hecho de tener estos estudios de pesquisa para una enfermedad que inicialmente era pulmonar, la radiografía, el apoyo de la tomografía, nos dio una estrategia, una herramienta a los oncólogos, a los neumólogos, al médico internista para detectar estos nódulos pulmonares. Debe de haber también estudios en los cuales veamos qué pasó en esta pandemia de COVID y la detección, si realmente se hizo una detección de cáncer pulmonar en una etapa clínica temprana
asociado a lo que era el estudio de pesquisa para enfermedad COVID, y nada más. Pero sí tuvo, yo creo que sí tuvo un impacto, más que nada en la detección de algún nódulo pulmonar, y que al final el estudio definitivo de este nódulo pulmonar orientara a ese tipo de lesiones. Sí, afortunadamente como van avanzando los tiempos, Doc, se van desarrollando nuevas tecnologías, nuevos métodos, y afortunadamente pues son lo que al fin y al cabo apoya, no tan solo a cualquier carrera, sino principalmente el área médica, afortunadamente. Sí. La medicina crece a pasos agigantados. Esa es cada día salen salen herramientas para una detección, y todo está a la tendencia de una medicina preventiva, de una medicina curativa, ¿sí? Igual el tratamiento en el cáncer de pulmón crece a pasos agigantados. El tratamiento que estudiabas, que uno veía en los libros hace 5 años, a la actualidad es un tratamiento muy distinto, y creo que cáncer de pulmón es el cáncer en el cual mayor investigación se tiene, y mayores herramientas. Todavía tenemos esta desventaja en cuanto al tipo de tratamiento por el costo que se tiene, pero realmente esto va avanzando, y mientras más investigación tengamos, más investigación de cáncer de pulmón, investigación básica, investigación se vaya documentando, más herramientas tendremos tanto para el tratamiento de un cáncer de pulmón en etapas clínicas avanzadas, como las herramientas para una detección oportuna de cáncer. Exactamente, doctor. Pues mire, creo que dijimos todo, la verdad, me quedo muy sorprendido con la información. Yo espero que al igual que yo, pues la gente haya tomado nota de qué es lo que se debe hacer para reducir pues el factor de riesgo, principalmente de ese tipo de cáncer. Doctor, pues ¿dónde lo podemos encontrar? Compártanos sus redes sociales. Bueno, que nada, pues estamos en Instagram, estamos como Dr. Eduardo EH, en Facebook búsquenos como Oncopal, en TikTok también estamos como Dr. Eduardo EH, ahí casi no publico, pero ya está practicando más o menos, ¿no? Está bien. Y los teléfonos de contacto, Oncopal, que es el 81 18 21 45 62, y el teléfono del consultorio, que es el 81 12 77 29 85. Estamos para servirles, puedo repetir, somos Oncopal, es un grupo de médicos, no solamente oncólogos, también otras disciplinas, en el cual tratamos o buscamos darle un tratamiento oportuno al cáncer, y también darle un tratamiento a los familiares que acompañan a esta enfermedad. Exactamente, doctor. Como usted lo mencionó, pues Oncopal es un grupo multidisciplinario que principalmente lo que busca es brindar calidad de vida y pues brindar el mejor tratamiento a sus pacientes. Y pues aquí, como el doctor Eduardo, tenemos igual un equipo pues muy preparado, ya los irán conociendo poco a poco en diferentes cápsulas. Doctor, yo le agradezco nuevamente su tiempo, su tercera visita con nosotros, espero que haya más de aquí en adelante, y pues más que nada dejen ustedes sus preguntas, dejen sus comentarios, no sé cuál es el nuevo tema que quieran tocar aquí en esta cápsula, déjenos ahí una sugerencia para poder trabajar en ello, y pues nuevamente, doctor, muchas gracias por prestarnos parte de su tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Nosotros nos vemos en una próxima cápsula virtual. Y pues nada, sigan Oncopal, compártanos, suscríbanse, no les cuesta nada, es gratis. Y pues adelante, nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego. Gracias.